Buenas tardes, mi nombre es Joana Andreina Albarrán Soto y para esta oportunidad hablaremos sobre el tema 6 que corresponde a la demografía y la distribución de la salud y la enfermedad en la población. Como primer punto hablaremos de qué es la población. La población es un conjunto de individuos que viven en un preciso lugar en términos sociológicos y biológicos. En la población existen varias características que identifican a la población. Como primer lugar, habla que la población es un ente colectivo, es decir, está compuesto por un número variable de individuos con ciertos rasgos demográficos comunes. En segundo lugar, toda población posee un momento histórico y una localización geográfica determinada. Quiere decir que ninguna población existe en abstracto. Las poblaciones son sistemas reproductivos. Quiere decir que los individuos que mueren son reemplazados por personas jóvenes y así mantiene el número de pobladores relativamente estable. Las poblaciones suelen analizarse mediante técnicas y prácticas estadísticas que revelan información sobre las tendencias internas. En la población existen dos teorías que las describen dos personajes, que el primero es Robert Malthus, donde él propone como solución aplicar un control de la natalidad. Él se sostenía que mientras el crecimiento de la población en el mundo se aumentaba aritméticamente, mientras que el crecimiento de la población en el mundo se daba de forma geométrica. Como lo dije, él proponía que la solución era un control de la natalidad y que por otro lado él confiaba en que los factores de regulación natural como son las pandemias y las guerras. Por otro lado, el personaje Karl Marx, él no formula como tal una teoría, pero él criticaba violentamente el sustrato ideológico que decía Robert Malthus. Y sin embargo, hubieron dos teorías que Karl Marx sostuvo y habló sobre una teoría marxista que habla sobre la pobreza mala, la organización de la sociedad capitalista. El crecimiento de la población dice que no era un problema en la teoría neomarxista. También irregular distribución de la riqueza. Estas son las dos teorías que presentan estos dos personajes. A continuación hablaremos qué es la demografía. La demografía es la ciencia que estudia a la población. Es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas de manera estadística, es decir, en base a datos numerosos y cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad y la distribución y las tasas de la vitalidad de una población. Acá está el árabe Khaldun, que de 1932 a 1406, él fue considerado el fundador de la demografía por ser el primero en incluir datos estadísticos en sus investigaciones. Las principales fuentes de información sobre la población se clasifican en dos, que es fuentes primarias y las fuentes secundarias. En las fuentes primarias se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudios por medio de observaciones, cuestionarios y entrevistas. Las fuentes secundarias, el dato no es tomado directamente, sino que se aprovechan aquellos previamente recogidos por otras personas,
información obtenida desde documentos, archivos, datos, estadísticas, ya recolectadas por otras personas. En la recolección de datos, hablan que se refiere al uso de una gran variedad de técnicas que se utilizan para la recopilación de datos de esas personas que van a ser previamente entrevistadas, por decirlo así. Okay. Los registros de hechos vitales de las organizaciones en Venezuela está el CNE, está el Instituto Nacional de Estadística, que es el que realiza el censo, y el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Por otro lado, los anuarios de epidemiología y estadística vital. Hemográficamente periódica anual que resulta de la compilación, elaboración y publicación de los registros de hechos vitales como natalidad, mortalidad, así como de otros datos de morbilidad, inmunizaciones, recursos y establecimientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Acá abarcamos lo que es el censo. El censo es el proceso total de recolectar, de copilar, de evaluar, de analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma los datos o la información demográfica, económicos y sociales. Los censos deberían realizarse cada año para llevar un control de la mortalidad, de la natalidad, que varió en ese año. Cuando hablamos de análisis de información demográfica, quiere decir que se encarga de analizar los elementos característicos de una población determinada. Se ocupa para realizar los estudios pertinentes y valiéndose de metodologías cuantitativas para describir la magnitud y dimensiones. Para ello, hay unas mediciones demográficas, lo cual incluye 3 indicadores, que es la proporción, la razón y la tasa. En la proporción consciente, que resulta en dividir un subconjunto por el conjunto total en que está incluido. La razón resulta en dividir conjuntos o subconjuntos que no tienen elementos comunes. Y la tasa resulta de dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un periodo de tiempo. Okay. Cuando hablamos de un crecimiento poblacional, se dice que la población mundial está en continuo crecimiento, por lo que conforme pasa el tiempo y se hace más numerosa. Se dice que hasta agosto del 2016 se estimó una población de 7.400 millones de habitantes en todo el mundo. Esta composición de la población es una de las características demográficas más importantes, porque permite conocer de qué grupo se conforma e interpreta el estado de salud y el comportamiento de las personas. Cuando hablamos de una pirámide de la población, es como una herramienta gráfica que se usa para estudiar la composición por edad, sexo y permite hacer comparaciones. Acá hay una pirámide de población que fue en el 2020 en Venezuela, donde se estimó una población de 28.439.943 habitantes, entre mujeres, hombres, que es donde se hace el cálculo más o menos de la edad, el sexo, etc. En cuanto a las migraciones, designa el desplazamiento de un grupo
o población de seres humanos. La migración puede ser de carácter permanente cuando el individuo fija definitivamente su residencia en el nuevo lugar donde se ha radicado. Las migraciones se clasifican en migración rural, que es donde dice en la que las personas se desplazan hacia o desde las ciudades y entre zonas rurales. La migración urbana, estos tipos de migración se refieren al desplazamiento de personas de una zona urbana o rural a otra zona urbana o rural y pueden tener lugar dentro de un territorio nacional o implicar el cruce de una frontera internacional. Cuando hablamos de la vivienda y su relación con la salud, dice que el hacimiento de las viviendas aumenta el riesgo de la exposición a enfermedades infecciosas y la insuficiencia de los servicios de suministros de agua y de saneamiento. Afecta a la inocuidad de los alimentos, la higiene personal y por lo tanto facilita que se contraigan enfermedades transmisibles. Esto tiene mucho que ver porque hay personas que están muy expuestas a infecciones, enfermedades, ya que están en riesgo sus viviendas, pues pueden contraer muchas enfermedades y aparte no tener suministros cerca que puedan adquirir como hospitales, centros clínicos, etc. Para culminar, bueno, acá están las referencias donde fue conseguida toda la información y bueno, muchas gracias.